This meeting is being recorded. Adelante con la oración. Buenas noches, hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Emiliano. Hermanos, entonces vamos a empezar hoy en la reunión de hoy jueves para terminar el estudio de la segunda carta a los Corintios. Pero antes quería comentarles algo que les escribí en el WhatsApp. Y es que realmente yo no me había dado cuenta, pero en el grupo que venimos ya de tiempo de atrás, ya hemos visto estas cosas. Y recién una hermana conversando el otro día me hizo notar. Incluso tenía el material y por ahí vino su comentario inocente. Me dice, mira, no he tenido que imprimirlo porque ya lo tenía. Digo, ¿qué? Y efectivamente, lo que pasa es que estamos años, es como que estamos en una segunda vuelta a lo mismo. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces lo que les propuse en el grupo, en el WhatsApp del grupo, para los días jueves, es un cambio de metodología que creo que va a servir. No es volver a ver, porque de aquí vendría nuevamente estudiar la carta a los Gálatas, nuevamente estudiar la carta a los romanos. Se dan cuenta, es repetir. En vez de eso, lo que les he propuesto, no, y algunos me han contestado ok, pero todavía no tengo ni un comentario con alguna propuesta, pero la idea es que a partir del próximo jueves dediquemos nuestras reuniones a profundizar en temas específicos de nuestra fe, que nos obliguen a repasar y profundizar en la Biblia. O sea, los temas, les voy a pedir siempre, los trabajemos en base a la Biblia. Claro, si alguien tiene otra fuente, como el catecismo, bienvenido. Pero fundamentalmente los invito a referirnos a la Biblia, que es la gran fuente de un cristiano. Entonces, en esta línea, el próximo jueves yo propongo el tema, pero ya a partir de ahí ustedes irán proponiendo, ¿no? Y el tema de este jueves será la pasión de Jesús. La pasión de Jesús. Pero alguien diría, ¿qué novedad hay con ese tema? Y es que, hermanos, la pasión de Jesús en la formación de nuestra fe tiene 4 fuentes. ¿Y cuáles son esas 4 fuentes? Son cada uno de los 4 evangelios. Entonces tenemos la pasión de Jesús según Marcos, la pasión de Jesús según Mateo, la pasión de Jesús según Lucas y la pasión de Jesús según Juan. Pero la pasión de Jesús, narrada, experimentada, vivida por 4 evangelistas, pero finalmente es una sola. Y yo quiero, en esta etapa, que vendría a ser ya para nuestro grupo, una tercera etapa, ¿no? Una etapa de profundizar, de dejar clarísimos los conceptos. Y me parece lo más valioso. Imagínense que mañana más tarde, ¿no? Nosotros, como
católicos, cristianos, bien formados, recibimos preguntas de un pariente, familiar, amigo, hermana, hermano, por favor coméntame, ¿no? De la pasión de Jesús. ¿Y qué le cuentas? Yo quisiera, de verdad, mi deseo sano, es que ustedes pudieran responder, pero no con cuentos imprecisos, sino sobre la base de los 4 relatos del Evangelio. Y repito, entonces, ¿qué dice al respecto Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Dicen lo mismo y no sé si ya se han dado cuenta, porque nosotros hemos estudiado cada uno de los 4 evangelios, pero de repente ya no se acuerdan. Y les digo, ese es un pecado. Disculpando, no, pero está mal. Porque a estas alturas, nosotros debiéramos tener clarito qué dice al respecto uno y otro. Por ejemplo, la mirada de la pasión según Mateo es la misma que la mirada de la pasión según Juan. Y por ahí alguno de ustedes me dice, sí, lo sé, pero no me acuerdo. No lo tengo tan clarito. Pero entonces les digo, hermanos, con todo cariño, pero como hablando claro, con cariño, pero con claridad, ¿no? Esa respuesta no vale. Estamos estudiando la Biblia. Ya tenemos tiempo. Con algunos, los primeros, son 4 años que me hacían recordar. Y después de 4 años, tenemos que tener esas respuestas. Y así como es a otras. Entonces, la pregunta para este jueves, y le dedicaremos la sesión, nos escucharemos. Ustedes tienen la fuente ya, que es la Biblia. La pregunta es esa. La pasión de Jesús, de acuerdo con los 4 testimonios del Evangelio. Ahora, ¿cuál será el siguiente y el subsiguiente tema? Hermanos, ustedes propongan. Ustedes propongan y yo recibo en el WhatsApp. Recibo y vamos poniéndonos de acuerdo. ¿Yo qué les ofrezco? Por ejemplo, para el tema del jueves, la pasión de Jesús, yo les voy a poner qué cosa de la Biblia revisar. O sea, vamos a revisar Evangelio según Marcos, capítulo tal y tal. Evangelio según Mateo, tal y tal. Según Lucas, tal y tal. Y según Juan, tal y tal y tal, porque Juan habla más del tema. Y les voy a pedir que en esa relectura de esos 4 pedazos, esas 4 partes de los evangelios que tratan sobre el tema de la pasión, abran bien los ojos, paren las antenas, tomen nota y traten de encontrar las diferencias. Ahora, para eso nos vamos a reunir, porque si alguno tuvo dificultad, el otro le aclara y así todos nos ayudamos. Creo que va a ser un ejercicio súper lindo y va a permitir ya de verdad terminar de formarnos, terminar de fortalecer nuestra fe, porque en la medida en que cojamos otros temas así puntuales, pero que tengan que ver con aspectos centrales de la fe, y no por lo que yo creo o porque escuché, no, sino por lo que estábamos estudiando de la misma Biblia. ¿Ya? Entonces, no sé, quisiera aprovechar un par de minutitos, si les parece la idea. Ahora, algunos hermanos me dicen, pero yo estoy recién medio nuevo. Bueno, la buena noticia es que los martes seguiremos en el ritmo acostumbrado. O sea, los martes estamos estudiando evangelios
luego estudiaremos cartas, luego estudiaremos otros libros del Nuevo Testamento, luego estudiaremos el Antiguo Testamento. Entonces, los días martes, esa será la temática. Pero los jueves vamos a hacer un esfuerzo bien diferente para no repetir con algunos que de verdad debe ser un poco cansado y no me había dado cuenta. Vamos a profundizar. Y profundizar en los temas que ustedes quieran, que ustedes propongan. Y si no se les ocurre, yo también voy pensando. Tengo algunos, ¿no? El primero es este, que me parece central. Pero en fin. Entonces, hermanos, los escucho. No sé si les parece bien. Manuel Pablo, a mí me parece la idea oportuna y la verdad que muy, muy buena, porque ese tema que tú nos comentas es importante profundizarlo y tener clarísima esa parte, ¿no? Y la pasión de Cristo, realmente los evangelistas son como cada uno tiene su don, ¿no? Y entonces así aprenderemos a estudiar en conjunto, que no lo hemos hecho. Ese Claro, es claro. mi Gracias, pensar. Julia. Yo les doy un dato, porque alguien pensará, oye, ¿qué es esto? ¿No? Pero les doy un dato nomás para que piensen. Y de repente alguno ya tiene la respuesta, pero lo digo en general. Por ejemplo, leemos Mateo. Y leyendo Mateo, Jesús en el monte Getsemaní, en la noche en que es apresado, Jesús suda lágrimas de Jesús suda y caen de su frente gotas de sangre. Y Jesús pronuncia unas palabras muy claras. Señor, aparta de mí este cáliz. Pero esa es la pasión según Mateo. Y no adelanto, no lo adelanto, solamente lo dejo para que piensen. Por favor, micrófono, hermana. Pero ¿sabes qué decía el Si me habían silenciado, ¿me escuchan? Ahora ya. Sí, ahora sí. Sí, hablan y me silencian. Medio bravos están. A ver, un ratito, ya se me fue la imagen. Un ratito. Ya. Entonces les comentaba, ¿no? Entonces, no les pido que me respondan ahora, pero solamente les dejo como una inquietud para que vean. El que dice, no, eso está fácil. Yo te pregunto, hermano, una de cajón para el siguiente jueves. ¿Cómo es? ¿Jesús suda gotas de sangre? Eso dice Mateo. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice Lucas? Y sobre todo, ¿qué dice Juan? Jesús dice, Padre, aparta de mí este cáliz. ¿Qué dice Juan? Entonces, si tienen una respuesta, no me la digan. Pero se dan cuenta cómo podemos hacer un esfuerzo súper valioso, súper importante y súper formativo. Porque ya con esta debe quedarles claro. Si ya con esa no les queda claro, ¿ya qué hago? Pues ya
me jubilo de profe, ¿no? Vamos a conversarlo clarito, va a quedar grabado, ustedes van a poderlo ver y ver 2, 3, 10 veces, y ya si no les queda, ya qué hago, ¿no? Ya ni magia, pero va, por lo menos mi intento va a ir hasta lo último. Y así como eso, que es un tema tan lindo y tan puntual, podemos ver otros temas. Y no solamente del Nuevo Testamento, también del Antiguo. Por ejemplo, yo estaba leyendo, porque siempre, todos los días le dedico un buen rato a nuestra querida Biblia, y estaba leyendo el tema de lo que llamamos los 10 mandamientos. Que yo me canso de decirles no son 10, son 613, por ahí otro repite, son 10, el decálogo. Entonces vamos a leerlo juntos. Pero no lectura línea por línea. No, yo les voy a dar tales capítulos del libro del Éxodo, tales de Números y tales de Deuteronomio, para que ustedes lo lean y lo preparen. Podría ser el tema de una segunda o una tercera reunión, y vamos a hablar la ley de Moisés. Entonces, miren, qué riqueza. Vamos a estudiar con la fuente de la Biblia la ley de Moisés. El que quiera, además, les digo, además, porque le sobra tiempo y quiere hacer cita de otras fuentes, será bienvenido, pero no se vaya solamente a la otra fuente. Por ejemplo, el catecismo dice tal y tal y tal. Hermano, pero partamos con la Biblia. Si quedamos claros con la Biblia, podemos hacer alguna referencia extra. Pero la Biblia tiene que ser nuestra base. Eso sería, yo creo, lo más valioso. Miren, entonces está el tema de la pasión de Jesús, está el tema de la ley de Moisés. Miren, ¿y qué otro tema queremos ver? Ustedes sugieran. Sí, Augusto ha levantado su mano. Un tema que podría ser interesante sería fundamentos para el concepto de la Santísima Trinidad. No justo estoy haciendo una recopilación bíblica para no un debate, sino una conversación que voy a tener con una testigo de Jehová. Y me ayudaría, tengo varios, ¿no? Pero siempre ayudaría definiendo la divinidad de Jesús bueno, y el Espíritu Santo, ¿no? Comunidad con el Padre. Claro, lo que pasa, Augusto, sí. Para mí el tema es central. Pero metemos, no sé si estamos ya listos. Vaya a ser como la vez pasada, que casi me queman en la hoguera, ¿no? Por poco ya me dicen que era un profesor árabe que estaba enseñándoles cristianismo, ¿no? Y no es así, yo soy tan católico. Miren, yo soy tan católico como ustedes, les digo, no tengo ninguna duda de la Trinidad. Pero el problema es explicarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese tema lo podemos ver un poquito después, para no de frente entrar en controversia tan dura. Hay otros temas que no van a originar, entre comillas, bronca, ¿no? Entonces, vamos a entendernos mucho más. Y la Trinidad la podemos conversar, propongo yo, un poco más adelante. Porque el tema no es fácil y el tema causa hasta cerrazón, es bien difícil. Pero sí, es un tema, Augusto, un tema fundamental. Hay temas relacionados con la Virgen María. Hay temas relacionados con el pecado. Hay temas relacionados con el amor cristiano. Miren, ¿cuánto tema puede haber? Por ejemplo, nosotros hablamos del amor y tenemos que hacer referencia ya no solamente a los 4 evangelios, sino a las cartas de Pablo, a las cartas de Juan, y hacer referencia a alguno y otro libro del Antiguo Testamento. Entonces, dependiendo del tema, vamos a tener que agarrar la Biblia ya con dominio,
ir para adelante, para atrás. Yo los voy a ayudar con citas o con referencias de capítulos. Pero repito, creo que para nuestro grupo que ya está maduro, sería un paso adelante. Igual queda la invitación para aquellos que sienten que necesitan reforzar lo anterior, es el grupo de los martes. Entonces, los martes vamos yendo paso a paso por los libros de la Biblia y los jueves en temas en profundidad. ¿Se dan cuenta cómo podemos entonces enriquecer y que los hermanos que están más antiguos en este grupo de los jueves no sientan que estamos repitiendo, que yo no me di cuenta? De verdad, en el entusiasmo no me di cuenta. Y si no me hacen ver, yo seguía para adelante, ¿no? Pero efectivamente estoy chequeando y aproximadamente hace un año, año y medio, hicimos esto de los Corintios. Sí, adelante. Podría ser también un tema, el tema de la justificación para un cristiano, o sea, cómo entendemos la salvación, ¿no? Todo eso es un tema también que es importante que quede claro, ¿no? Para el católico y bueno, sobre el tema de repetir la Biblia cuando más la lees y cuando más la repites se va abriendo más, ¿no? Vas dándote cuenta de cosas que antes, que la primera vez que la leíste no lo entendías, por lo que puede ser bueno revisarlo cuando veamos estos conceptos puntuales, ¿no? No, sí, claro, claro. Definitivamente es verdad lo que dices. En la Biblia podemos leer miles de veces. Es más, yo lo hago, ¿no? Yo lo hago todo el tiempo. Pero no en clase, o sea, no conmigo. Es un poco ocioso. Qué raro. Qué raro, se me ha ido la imagen. Un ratito, a ver, ¿qué? Y me ha chocado. Ahí está, ya. Bueno, ¿alguien más? A ver, me gustaría escuchar algún comentario. Es que se quedan callados, de verdad que no dan ninguna idea, no dan ningún planteamiento. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Quiero, no quiero. O sea, el silencio, ¿qué significa? A ver, Atala, yo quisiera opinar, a pesar de que tengo un tiempo muy corto, como unos 4 meses, 3 meses, que estoy escuchando los relatos, los comentarios de los días jueves, para mí es difícil entender los comentarios de los relatos de la Biblia, pero estoy entendiendo y me parece maravilloso que optemos por estudiar los evangelios, porque ese es un camino para conocer toda la vida de Jesús, sus milagros y todo lo demás, ¿no? Me parece muy bien. Y ahí es una forma de establecer también una diferencia entre un evangelista y el otro evangelista, cómo ha mirado o analizado las vivencias de Jesús. Me parece muy bien. Ya, Tala. Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno. Estoy de acuerdo con lo que se está programando. Sí, nos va a permitir hacer los paralelos, ¿no? Y de esa manera, pues, ya queda comprendido los temas. Sí, de acuerdo. Bien, Emiliano. Bien, gracias. Bueno, entonces, avancemos. Estamos poniéndonos de acuerdo. Igual queda, repito, para aquel o aquella de ustedes que quiere el estudio ordenado del Evangelio, lo que sigue y regresar, son las clases de los martes, que quedan grabadas, cosa que el que no puede estar el martes porque tiene otra actividad ya programada, lo puede escuchar otro día. Pero queda grabada y yo siempre les doy el enlace de la grabación. Bueno, entonces, hermanos, pasemos a lo que correspondía hoy. Terminemos de leer y estudiar esa segunda carta a los Corintios.
¿De acuerdo? Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Yo leo. Gracias. Ustedes solo miran las apariencias. Yo mismo los exhorto por la mansedumbre y la benevolencia de Cristo. Yo, Pablo, que soy tan apocado cuando estoy delante de ustedes y tan audaz cuando estoy lejos, les ruego que cuando esté entre ustedes no me vea obligado a ejercer esa severidad que pienso emplear resueltamente contra aquellos que suponen que nuestra conducta se inspira en motivos carnales. Porque aunque vivimos en la carne, no combatimos con medios carnales. No. Las armas de nuestro combate no son carnales, pero por la fuerza de Dios son suficientemente poderosas para derribar fortalezas. Por eso destruimos los sofismas y toda clase de altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y sometemos toda inteligencia humana para que obedezca a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier desobediencia una vez que ustedes lleguen a obedecer perfectamente. Acepten las cosas como son. El que hace alarde de ser de Cristo, reconozca también lo somos nosotros. Y aunque yo me gloriara más de la cuenta en la autoridad que me dio el Señor, no me avergüenzo, porque es para edificación y no para destrucción de ustedes. Les digo esto para que no piensen que pretendo atemorizarlos con mis cartas, porque algunos dicen, sus cartas son enérgicas y severas, en cambio su presencia resulta insignificante y sus palabras despreciables. A los que dicen eso, les respondo, lo que somos en nuestras cartas cuando estamos ausentes, también lo seremos con nuestros actos cuando estemos presentes. Gracias, Julia. A ver, y continuamos. Si alguien quiere comentar, interrumpe nomás, por favor. Si lo vamos continuando para poder terminar. Quien quiera enorgullecerse, que se enorgullezca en el Señor. En realidad, no pretendemos ponernos a la altura de algunos que se elogian a sí mismos, ni compararnos con ellos. El hecho de que se midan con su propia medida y se comparen consigo mismos demuestra que proceden neciamente. Nosotros, por nuestra parte, no nos gloriamos más allá de lo debido, sino que usamos la medida que Dios mismo nos ha fijado al hacernos llegar hasta ustedes. En efecto, no nos excedemos en nuestro derecho. Nos excederíamos si no hubiéramos ido, pero nosotros fuimos para anunciarles la buena noticia de Cristo. Nosotros no nos gloriamos más allá de lo que corresponde, aprovechándonos de los trabajos ajenos. Al contrario, abrigamos la esperanza de que al crecer la fe de ustedes, se amplíe nuestro campo de acción, siempre de acuerdo con nuestra norma de conducta. Así podremos llevar la buena noticia a regiones más alejadas todavía, sin entrar en campo ajeno ni gloriarnos en el trabajo de otros. El que se gloría en el Señor, porque el que vale no es el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien Dios recomienda. Gracias, Patricia. Gracias. Linda lectura. Linda lectura realmente. Sí. Y miren, los prometí en matrimonio a un solo marido, Cristo. Ojalá quisieran tolerar un poco de locura de mi parte. De hecho, ya me tolera. Yo estoy celoso de ustedes con el celo de Dios.
porque los he unido al único esposo, Cristo, para presentarlos a Él como una virgen pura. Pero temo que si como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a Cristo. Si alguien viniera a predicarles otro Jesucristo, diferente del que nosotros hemos predicado, o si recibieran un espíritu distinto del que han recibido, u otro evangelio diverso del que han aceptado, ciertamente lo toleraría. Yo pienso, sin embargo, que no soy inferior a esos que se consideran apóstoles por excelencia, porque aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento, y esto lo he demostrado en todo y delante de todos. Gracias, Tita. Miren que he resaltado dos cositas. Temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente. Clarísima mención, ¿no? Adán y Eva en el paraíso. El pecado original. Y luego, al final, aunque no soy más que un profano en cuanto a la elocuencia, no lo soy en cuanto al conocimiento. ¿Recuerdan hace varios jueves que comentábamos que Pablo va a reconocer que no es muy suelto de palabra? Ya lo dijo antes, lo marqué, y ahora lo vuelve a decir de otra manera. Miren, él reconoce una limitación que no sabemos cuál es, pero que no lo deja ser tan elocuente. Y continuamos. Por favor, no fui una carga financiera para nadie. ¿Yo? No fui una carga financiera para nadie. ¿Acaso procedí mal al anunciarles gratuitamente la buena noticia de Dios, humillándome a mí mismo para elevarlos a ustedes? Yo he despojado a otras iglesias, aceptando su ayuda para poder servirlos a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, aunque me encontré necesitado, no fui gravoso para nadie, porque los hermanos que habían venido de Macedonia me proveyeron de lo que necesitaban. Siempre evité serles una carga y así lo haré siempre. Les aseguro por la verdad de Cristo que reside en mí, que yo no quiero perder este motivo de orgullo en la región de Acaya. ¿Será acaso porque no los amo? Dios lo sabe, y lo que hago lo seguiré haciendo para quitar todo pretexto a los que buscan una ocasión para gloriarse por los mismos motivos que nos gloriamos nosotros. Estos son falsos apóstoles que proceden engañosamente haciéndose pasar por apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de la luz. No es de extrañar entonces que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, pero su fin será digno de sus obras. Gracias, Carmela. Miren, y continuamos. Ya que muchos se enorgullecen, también yo lo haré, dice Pablo. Les vuelvo a repetir que nadie me tome por insensato, y si me toma por tal, que me permita a mi vez gloriarme un poco. Lo que voy a decir ahora no lo diré movido por el Señor, sino como si fuera un necio, con la seguridad de que también yo tengo de qué gloriarme, ya que tantos otros se glorían según la carne, y también voy a gloriarme. ¿Con qué gusto soportan los necios, ustedes que se tienen por tan sensatos?
toleran que los esclavicen, que los exploten, que les roben, que los traten con prepotencia, que los abofeteen. Dicen que hemos sido demasiado débiles. Lo admito para mi vergüenza, pero de lo mismo que otros se jactan, y ahora hablo como un necio, también yo me puedo jactar. ¿Ellos son hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos. Mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con los 39 golpes. Con 39 golpes, 3 veces fui flagelado, una vez fui apedreado, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche en medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed, frecuentes ayunos, frío y desnudez. Y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me sienta débil? ¿Quién está a punto de caer sin que yo me sienta como sobre ascuas? Gracias, Emiliano. Miren, bien claramente Pablo dice, ¿no? Bueno, hay los que se glorían, yo no me glorío, pero déjenme ser necio por una vez. Y nos suelta todo lo que ha pasado. En un resumen apretado, todas las penurias que ha sufrido en su afán de dar testimonio de Jesús. Muy claro. A ver, continuamos. Solo me sentiré orgulloso de Manuel mis Pablo, dificultades. Sí, Julia. disculpa, como que Pablo se siente que los corintios están aceptando a estos falsos profetas y como que él insiste que los están engañando, ¿no? Así es, Y así es. se siente así tan mal y le dice todos sus padecimientos, que realmente en eso sí debe superar pues a todos estos falsos profetas, ¿no? Claro. Qué linda esta parte. Sí, Sí. claro. Y además, Julia, correcto lo que dices. Y además recuerden que resalta y dice, yo he sufrido todo esto y además nunca les he pedido un centavo. A pesar de haberlo necesitado a Sí. veces, ¿no? No he sido carga para nadie. Y entonces él dice, eso es algo que él valora también, ¿no? Pablo, cuando conocemos su vida, Pablo trabajaba y ganaba dinero por su trabajo paralelamente a su labor evangélica. ¿Y cuál era el trabajo que hacía Pablo? ¿Se acuerdan? Era tejedor, pero tejedor de tela y fabricante de carpas. Entonces tú dices, fabricante de tiendas, de carpas, ¿no? Que diríamos ahora, los que hemos ido de paseo conocemos perfectamente esas carpas de lona que se levantan con unas estacas con un palo central y se amarran, se clavan a los Como los costados. circos, Claro, como circo o pero como cuando haces un pequeñitos. campamento. Como cuando haces Oh, un ya. campamento también. Pero no solamente la tela
que prepara Pablo sirve para eso, que de hecho sirve para eso, pero tiene otro uso que puede ser tan y más importante, y es para las velas de las embarcaciones. Es lo mismo. Entonces Pablo trabaja en eso y catequiza. Ahora, a veces sufre necesidad, pero le dice a los corintios, a ustedes nunca les pedí. Entonces, por otro lado, he sufrido todas las penurias. Nunca lo quiero hablar, diría él, ¿no? Lo digo esta vez y punto. Pero es que ya se asó. De esos que se jactan de ser más apóstoles, de ser mejores. Entonces continuamos, miren. Solo me sentiré orgulloso de mis debilidades. Yo leo, esto me encanta realmente. Solo me sentiré orgulloso de mis debilidades. Si hay que gloriarse de algo, yo me gloriaré de mi debilidad. Dios, el Padre del Señor Jesús, bendito sea eternamente. Sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas quiso custodiar la ciudad para apoderarse de mí. Y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla, metido en una canasta. Así escapé de sus manos. Hay que seguir gloriándose. Aunque no esté bien, pasaré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si con el cuerpo fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, y sé que este hombre, no sé si con el cuerpo fuera de él, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Y oyó palabras inefables que el hombre es incapaz de repetir. De ese hombre podría jactarme, pero en cuanto a mí, solo me glorío de mis debilidades. Qué hermosura, porque el Señor realmente le entregó a Pablo la fuerza, ¿no? Y esas palabras nos llegan a todos, Claro. para que en nuestras debilidades Él nos da la fuerza para salir de ellas, ¿no? Y esa vez que Pablo fue salvado, estaba pues prisionero porque este rey lo había circulado la ciudad para que no escape, y lo tuvieron sus amigos que sacarlo en una canasta desde un sitio muy alto, ¿no? Sí, sí, Qué sí. grandeza, sí. Julia, ¿puedes terminar? Falta un parrafito. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina. No, hay algo donde te quedaste. Dice, si quisiera gloriarme, Ya, perdón. no sería un necio. Perdón, sí, tienes razón, perdón. Si quisiera gloriarme, no sería un necio porque diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie se forme de mí una idea superior a lo que ve o me oye decir. Bien, Julia, muchas gracias. Entonces acá seguimos. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y para la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero Él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Más bien me gloriaré de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en los aprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por amor de Cristo.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias. Gracias, Juanina. Y miren, he resaltado, ¿no? En la primera línea, Pablo escribe, dice, tengo una espina clavada en mi carne. Ese tema ha merecido mucha atención de los grandes estudiosos, pero no encuentran cuál podía ser. O sea, ¿cuál es ese mal que aqueja a Pablo? ¿Es ese problema que no lo deja hablar tan fluidamente? ¿Es un tema que le queda en los ojos como secuela de la ceguera que cayó en camino de Damasco? En fin, se especulan muchas cosas. Pero ¿cuál es esa espina? Se los dejo solo como comentario que compartimos, ¿no? Miren acá. A ver, Pablo, Sí, sí, Julia. la verdad que esta parte siempre a mí como que me hace recordar cuando me lo enseñaron, ¿no? Y dice que podría ser las muchas tribulaciones y persecuciones, podría ser ese aguijón, o como dice San Agustín, una enfermedad física, que fue la que me dijo mi padre hace muchos años, y las tentaciones de concupiscencia, dice Gregorio Magno. Claro. Pero en realidad, en algún momento mencionaste a Esteban, en el momento que estaba siendo apedreado, ¿no? Y eso lo hirió mucho a Pablo. Claro, pero estamos en lo mismo, Julia. O sea, se especulan muchas cosas, pero no hay una posición cierta. Esto me lo estás confirmando con más detalle. Unos dicen una cosa, otros piensan otra, especulan, pero no tenemos una respuesta. Algo hay, pero nunca se ha sabido. A ver, continuamos. Con mucho gusto gastaré y me desgastaré por ustedes. Si me he convertido en necio es porque ustedes me han obligado. Les correspondía a ustedes valorarme debidamente, ya que nada soy inferior a esos apóstoles por excelencia, aunque en realidad no soy nada. Ustedes han comprobado en mí los rasgos que distinguen al verdadero apóstol. Paciencia a toda prueba, signos, prodigios y milagros. ¿Qué tienen de menos que las otras iglesias si no he sido una carga para ustedes? Perdónenme si los ofendo. Ahora estoy dispuesto a visitarlos por tercera vez y tampoco en esta oportunidad les seré gravoso, porque lo que yo busco no son sus bienes, sino a ustedes mismos. En efecto, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. En consecuencia, en buena gana, entregaré lo que tengo y hasta me entregaré a mí mismo para el bien de ustedes. Si yo los amo tanto, ¿no seré amado en la misma medida? Algunos dirán que personalmente no les he sido gravoso, pero que procedía así por astucia, para atraerlos con engaños. ¿Acaso obtuve de ustedes algún provecho por intermedio de mis enviados? Le rogué a Tito que fuera y envié con él al hermano que ustedes conocen. ¿Acaso Tito los ha explotado? ¿No hemos actuado con las mismas intenciones y de la misma manera? Les parecerá que hace mucho que estamos tratando de justificarnos delante de ustedes. En realidad, hablamos en nombre de Cristo y en la presencia de Dios. Y todo lo hacemos, hermanos, para edificación de ustedes. Porque temo que a mi llegada no los encuentre como deseo,
y que ustedes a su vez no me encuentren como quisieran. Quizá haya contiendas, envidias, animosidades, rivalidades, detracciones, murmuraciones, engreimientos, desórdenes. Y temo también que en mi próxima visita Dios me humille a causa de ustedes y tenga que lamentarme por muchos de aquellos que antes pecaron y no se arrepintieron de la impureza, de la fornicación y de los excesos que cometieron. Gracias, Lucy. Y continuamos, miren. Si voy de nuevo, seré implacable. Iré a visitarlos por tercera vez. Toda cuestión debe decidirse por la declaración de 2 o 3 testigos. Ahora que estoy ausente, les repito la advertencia que les hice en mi segunda visita. Cuando vuelva, seré implacable con los que pecaron y también con todos los demás. Esta será la prueba que ustedes buscan de que es Cristo el que habla por medio de mí. Él no se muestra débil con ustedes, sino que ejerce su poder en ustedes. Es cierto que Él fue crucificado debido a su debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también, nosotros participamos de su debilidad, pero viviremos con Él por la fuerza de Dios, para actuar entre ustedes. Bien, gracias, Tita. Continuamos. Examínense si viven conforme a la fe. Examínense para comprobar si están en la verdadera fe. Pónganse a prueba seriamente. ¿No reconocen que Jesucristo está en ustedes? A menos que la prueba se vuelva contra ustedes mismos, entonces tendrán que reconocer, así lo espero, que ella no se vuelve contra nosotros. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros salgamos airosos de la prueba, sino para que ustedes hagan el bien, aunque de ese modo la prueba se vuelva contra nosotros, porque no tenemos ningún poder contra la verdad, sino a favor de ella. Sí, nosotros nos regocijamos de ser débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. Lo que pedimos en nuestra oración es que lleguen a ser perfectos. De ahí el tono de esta carta que les escribo durante mi ausencia, para que cuando llegue no me vea obligado a ser severo, usando del poder que el Señor me ha dado para edificar y no para destruir. Gracias, Patricia. Y terminamos la segunda carta. Miren, Dios, fuente de amor y paz, permanecerá con ustedes. Por último, hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Gracias, Juanina. Miren, ese cierre de la carta de Pablo. Una frase que nos es familiar, porque se pronuncia en las ceremonias, en la liturgia de la iglesia, en pleno siglo XXI. ¿Reconocen? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. ¿Reconocen esas palabras? Claro, claro que sí. En la misa.
En la misa, claro. Claro, miren. Y uno dice qué lindas palabras, quién ha sido el Ujú. inteligente, ¿no? ¿En qué siglo habrá sido? Y encontramos que son palabras del apóstol Pablo. Enorme, Pablo. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver, voy a poner acá vamos a conversar todos. Comentarios. Hoy día, a propósito, no hemos hecho comentarios para hacer ya un cierre entre todos. Bueno, Manuel Pablo, yo lo que he leído en todo lo que hemos leído hoy día, digamos, de Corintios, es a Pablo como una persona que habla mucho de la humildad, o sea, de no sentirse él como que es superior, que él predica mejor, o sea, en todo lo que hemos leído, habla de no sentirse tan airoso, o sea, es como que las personas, bueno, o él específicamente es muy humilde, no se siente que él es mejor que otros predicadores, ¿no? Ya, entonces, Patricia, bien. Y tú destacas la humildad de Pablo. Sí. Clarísimo. Mucho. Clarísimo. Perdón, pero yo también veo en las cartas de Pablo que él tampoco disfraza su papel que Dios le ha encomendado para justificar a los que le reclaman. Él habla con propiedad y dice que él tiene la razón y no tiene, ¿qué te digo? Ese deseo de resaltar su suerte, su papel o la preferencia que Dios tiene con él. No, él habla bien claro cuál es su papel y cuál es el de ellos también, siempre en todas sus cartas, ¿no? Ya, claro. Claro, Lucy, gracias. Acá también encuentro una enseñanza que debemos nosotros tomar en cuenta. A mayor conocimiento de la palabra de Dios, pues no debemos sentirnos soberbios, debemos ser humildes, como dice la hermanita. Claro, destaca la humildad de Emiliano. Manuel Pablo, también yo estaba viendo acá que se muestra un poco pudoroso, ¿no? De esa intimidad espiritual que tiene y tanto así como cuando dijo de que él hablaba lenguas, pero no quería enfatizar en eso. También de esta aparente efusión del espíritu que, que le va revelando Dios, porque acá se nota en todas las palabras que él dice, pues que el Espíritu Santo está hablando y él es un débil instrumento y él se hace instrumento de eso. Y esa es la fuerza de Dios, pero una persona débil y él se reconoce débil. No es una falsa humildad, porque falsa humildad es, no, si tú eres un buen orador. No, él se siente realmente que no es buen orador, pero él sabe que la fuerza se la da Dios, ¿no? Y lo reconoce acá. A mí me encantaría haber sabido mucho más de la parte espiritual de él, ¿no? Que no lo dice mucho, pero sí enfatiza el que si quisiera ser soberbio, tiene ese aguijón, ¿no? Que también Dios le ha dado, que solamente en él es un necesitado, ¿no? Que su fuerza viene de Dios. Uh-huh. Sí, Diana, gracias. Gracias, qué bonita reflexión, ¿no? Hace pensar y hace ir más allá, y mucho. A ver, ¿algún otro de ustedes?
hablando de Pablo, las dos cartas a los Corintios, el sentido de su mensaje. Miren, si yo les pregunto a estas alturas y un poco avanzando en la línea de lo que va a ser a partir del próximo jueves, ¿qué diferencia encontramos entre una carta de Pablo y un evangelio? A ver, una pregunta para ir consolidándonos, ¿no? Porque ya hemos leído para algunos por segunda vez las cartas a los Corintios. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una carta de Pablo y un evangelio? Manuel Pablo, no sé si sea lo que yo siento, pero el Evangelio como que narra, o sea, relatos de la vida de Jesús, todo lo que a través de las parábolas o de cosas que ha vivido Jesús, o sea, situaciones. Y en el caso de las cartas de Pablo a los Corintios es como Pablo trata de evangelizar y predicar sobre Jesús, pero para convertir a la gente que no cree, como que es más como dirigido a convertirlos. No es que narre toda la historia de Jesús, pero cosas precisas, ¿no? Claro. Gracias, Patricia. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Patricia lo ha dicho, ¿no? Pero yo insisto. O sea, es que Pablo, a diferencia de los 4 evangelios, ¿Pablo no hace un evangelio? ¿O sí lo hace? O quizá los ayudo con la respuesta. ¿O ya lo hizo? Miren, ¿ah? Si para Pablo, si nosotros sabemos lo que es el Evangelio, que es el compartir la buena nueva, entonces Pablo también hace Evangelio, pero está dirigido a las comunidades con determinados problemas, son las comunidades que él ha creado, que las ha formado. Claro, Tita, Entonces, entonces, si él ha creado esas comunidades, y más propiamente, si él ha formado esas comunidades, entonces, ¿dónde está el evangelio? El evangelio, estamos cerquita, para que les quede clarísimo. El evangelio Pablo se los ha dado oralmente, en sus visitas. Cuando Pablo formó la comunidad, en el caso de los Corintios, luego va a ser en el caso de los Gálatas, o los filipenses, o los romanos, Pablo ha predicado el evangelio de manera oral. Y las cartas refuerzan en la problemática diaria a esa comunidad que ya recibió el evangelio. A diferencia de esto, Marcos, Mateo, Lucas y Juan escriben el evangelio. No, entonces no es que las cartas de Pablo sean un evangelio. Pablo ya había hecho el evangelio una y otra vez, repetidamente. Es lo que él hacía cuando llegaba a una comunidad, cuando llegaba a una ciudad y empezaba a formar estas comunidades que conocemos como comunidades paulinas. Entonces él les transmite el evangelio, pero de manera oral. ¿No? ¿Les queda claro? Y luego las cartas complementan ese trabajo cuando ya Pablo está lejos y esa comunidad que escuchó el evangelio, escuchó la buena noticia de Jesús de boca de Pablo, esa comunidad cae en confusión o cae en cualquier tipo de problema y Pablo aclara. ¿No? Miren, la respuesta no es difícil, pero importante tenerlo clarito, ¿no? Vuelvo a la pregunta y que les quede nomás. ¿Qué diferencia hay entre una carta de Pablo, sea Corintios, Gálatas, Romanos, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una carta de Pablo y un evangelio? Y la respuesta debieran tener en las palabras más sencillas. Porque, hermanos, hay que explicar con facilidad.
y no confundir o no darnos de, como dice Pablo mismo, no con sencillez y con humildad. No, Pablo ya dio el evangelio, pero lo daba oralmente. Se los contaba, se los narraba, se los explicaba. En cambio, los 4 que escriben años después, incluso de muerto Pablo. No, ellos escriben para dejar testimonio para gente que venga después. ¿Se dan cuenta? Y otra pregunta, ¿en qué conceptos estamos viendo a Pablo hacer énfasis? Miren, hasta ahora, y les digo, los que no se acuerdan, estudien, lean Gálatas, Romanos, etc. Pablo no habla una sola palabra en sus cartas de la Virgen María. No dice una sola palabra. No dice una sola palabra de los milagros de Jesús. ¿Y qué pasa? ¿No los conocía? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no habla nada de eso? Porque ya lo había hecho en su presencia física. Cuando él va y catequiza, cuando él va y evangeliza, ya lo había hecho. Entonces ahora no va a escribir en su carta lo que ya les explicó, sino aclara dudas, como bien han recordado ustedes. ¿Se dan cuenta entonces la relación entre cartas y evangelio? Tienen que darse cuenta clarito, no son diferentes, porque hablan de Jesús. Pero la aproximación es otra, ¿no? ¿Qué otra cosa pudieran ustedes preguntarse? A ver, aprovechando les digo, y como introduciendo las preguntas más en profundidad que trabajaremos a partir del próximo jueves. ¿Qué cosas nos preguntaríamos más de Pablo? Manuel Pablo, Sí, como que él quiere dejar bien claro que su interés no es el económico, sino el aporte que él puede darle a las almas, ¿no? Igual esa deja como una enseñanza clara a los sacerdotes, ¿no? Que hay que ver a Cristo como la fuerza, como todo lo que él tiene como apóstol, y me imagino que también las revelaciones, ese estar en el tercer cielo, y tener esas efusiones, ¿no? tan cerca de las maravillas que Dios tiene, ¿no? Eso es lo que lo hace así ser tan real, tan lleno de enseñanza a las almas, ¿no? claro. Claro, Julia, gracias. Ahora, otra pregunta que sale, les digo como preguntas para profundizar. Nosotros hemos visto, cuando vimos el libro de Hechos de los Apóstoles, y cuando hicimos la introducción a Pablo, hemos hablado de la conversión de Pablo, pero ¿podemos de verdad pensar en una conversión de Pablo? ¿Qué podrían responder?
podemos pensar en una conversión. Es que Pablo se convierte. Yo pienso que sí, porque si no, no hubiera hecho todo lo que hizo y todos los peligros que pasó y todo lo que vivió. Pero Pablo no era pagano. Pablo era judío. Pero eso que le pasa a Pablo es conversión. Yo digo que sí. Mira, yo pienso, a ver, si nos ponemos un poco discutidores, que no es el Ya. ánimo, ¿no? Pero yo digo, yo soy un pagano, soy un ateo, y me convierto. Y entonces aparece y crece mi fe en Dios. Pero Pablo no tenía fe. No tenía fe en Dios, en esa formación exquisita desde niño y de joven para ser rabino, con estudios tan dedicados. La formación de rabino implica bastante esfuerzo, mucho más del que nosotros hacemos ahora, les digo, hermanos, mucho más, porque no era solamente leer la Biblia, sino saber interpretarla y recordarla casi de memoria. Es impresionante. O sea, el estudio que nosotros hacemos jueves en la noche, una vez por semana, no es nada a lo que Pablo fue sometido de joven para estudiar las Escrituras. Entonces Pablo tenía esa formación impecable y la experiencia que tiene con Jesús resucitado es una conversión. Y les digo, miren, solamente con ánimo de reflexión para dejar inquietudes. Algunos dicen que sí, como ha respondido Julia, otros dicen que no, que eso no es en el sentido estricto una conversión, ¿no? Es que Pablo conoce a Jesús. Jesús se presenta a Pablo, Pablo experimenta a Jesús, tiene esa experiencia con Jesús camino de Damasco. Y entonces, les digo, les dejo como inquietud y sin ánimo de dejar una posición ni de agotar el tema. Pero ustedes pueden leer libros y libros y en algunos más sencillos dicen siempre la conversión de Pablo. Pero otros un poquito más profundos incluso discuten esto, que Pablo cambia, pero cambia en el sentido de la conversión, o Pablo ya era. Pablo conocía al Señor. Pablo conocía a Dios. En fin, es un tema interesante de los últimos que se plantean. Y si ustedes van a la librería, a una buena librería católica como es Paulinas, y buscan libros sobre el apóstol Pablo, van a encontrar más de un título que se dedica a este tema. Es que uno puede seguir profundizando. No hay límite, no terminamos. Y no significa que no tengamos ya una posición. Pero les digo, cuando tenemos un poco de disposición de escuchar, hay argumentos fuertes, interesantes, que no dañan nuestra fe para nada, sino que más bien la aclaran. Y eso tiene gran valor, ¿no? Sí, a ver, hermanos, aprovechemos unos minutos. Manuel Pablo, Sí, ¿podría Carlos, recoger dígame. esta pregunta que es muy bonita? Sí, yo también siempre me preguntaba de esto, pero también lo de Nicodemo nos aclara esto, porque Nicodemo también era fariseo y sabía de la ley. Y lo que Jesús le dijo, porque conversión es girar 180 grados a algo, ¿no? Y ellos, como tú dices, tenían una base. Y la revelación se les daba a los judíos primero. Y lo que se le pidió a él era salir del plano que era carnal a uno espiritual. Y
con un bautismo, que después Pablo se bautizó y les dieron el Espíritu Santo y con eso la revelación pues fue mucho más. Hablar de que Pablo se convirtió es como decir, y eso lo he escuchado de un judío que ahora se ha hecho católico, dice, hablar de que Pablo se convirtió es como decir que la Virgen María también se convirtió. No es así porque todo ese grupo está esperando al Mesías, sino que la revelación se les dio y los judíos que han seguido, como Pablo, incluso los fariseos, creían en la resurrección, ¿no? Los saduceos no, pero muchas cosas que sí tenían bien claras en teoría, después la palparon pues con Jesucristo y el Espíritu Santo a los que se dejaron penetrar por él, entonces empezaron a creer, ¿no? Claro. Bien, gracias Diana por tu clarísimo comentario. Miren, y Diana nos da más argumento para abrir el tema. Que les digo, no se trata de abrirlo y no terminar, pero cuántas cosas hay detrás cuando profundizamos, es muy lindo. Pero que esto no confunda a nadie. Por favor, eso sí sería para mí cometer un pecado mortal. O sea, si nosotros a través de estas reuniones producimos confusión, sería el más bruto de todos los hombres. Por favor, no. Ustedes tienen fe, que su fe crezca, no que disminuya. No se pierda ni un pelito de fe. Al contrario, que tengan más fe. Una fe más sólida, ¿no? Y nuestra fe es en Jesús. Como Pablo, es en Jesús resucitado. Es en Jesús que, como recordamos hace unos días, el 14 de febrero estamos ahora, ¿a cuánto? A 19. El 14 de febrero, día del amor y la amistad. ¿Y quién mejor que Jesús para explicarnos lo que es el amor y la amistad? Yo les recordé y les puse una cita que tomé del Evangelio según Juan, que me vino ese día antes que estar mandando florcitos y pajaritos, ¿no? Yo digo, Jesús mismo nos habla del tema. Y Jesús dice, ustedes son mis amigos, los llamo amigos, y ustedes son mis amigos si cumplen lo que yo les mando, ¿no? 2 puntos. Como dice, ¿y qué les mando? Que se amen los unos a los otros. ¡Qué maravilla! Eso está en el Evangelio según Juan. Yo les puse la cita con la capítulo y versículo de donde lo tomé, pero miren qué maravilla, qué claridad, qué claridad. Pero, hermanos, esa claridad tenemos que tener nosotros. Eso es lo que yo busco y me sentiría, pero súper dichoso si en esa segunda vuelta, o más bien ya tercera, ¿no? Que vamos a iniciar el jueves, ustedes pudieran tener eso, pero en la punta de la lengua. Más que argumentaciones muy elevadas que también valen, pero cosas sencillas que pueden servir tanto a nosotros mismos y a los demás. A los demás a los que nosotros, de hecho, llegamos, ¿no? Entonces, ese es el sentido de lo que trabajaremos a partir del próximo jueves. Les reitero entonces, hecha la invitación, este primer jueves, el tema será la pasión de Jesús. Se los voy a recordar por el WhatsApp y les voy a poner los capítulos de cada uno de los evangelios a los que hay que referirnos. Para ustedes va a ser un repaso, pero les pido que lo hagan de manera, digamos, ojos abiertos para hacer el análisis. Y ustedes, como les decía al comienzo, por favor, totalmente libres
de sugerir temas para los siguientes jueves. Ok, quedamos así, hermanos. Yo les agradezco muchísimo. Y entonces, despidámonos con una oración final, si alguno de ustedes pudiera hacerla.